Hola a todos, mi nombre es Noemí Aguilera Salguero. Vamos a hablar sobre las fake news en la época de pandemia. A continuación, mis compañeros van a dar su presentación. Soy Miriam Elizabeth Guaraín Sánchez. Soy Kevin Jair Berreto Álvarez. Soy Mateo Aguilar Peñarreta. Saludos, soy Carlos Ballesteros Gómez. Soy Kenneth Bajaña. Y somos estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro en la modalidad en línea. La fake news. El COVID-19 es un virus que si no es tratado puede ser mortal. Al ser un virus que nunca antes se había estudiado, ocasionó muchas muertes e incertidumbre entre la gente porque no se encontraba un tratamiento efectivo para parar los contagios. Conforme fue pasando el tiempo, fueron apareciendo supuestos medicamentos que aliviaban los síntomas de este virus. Algunos hasta decían que eliminaban el virus totalmente. En Ecuador, pudimos observar una noticia falsa que alarmó a todos los ciudadanos ecuatorianos. Cuando se implementó el plan de que todos los ciudadanos deberían vacunarse contra el virus, una parte de los ciudadanos no asistían, ya que se rumoraba que la vacuna habían integrado un microchip por el cual el gobierno podía rastrearlos. A continuación, mi compañero Kevin. En el presente informe certificaremos las noticias falsas de la pandemia COVID-19, que pueden producirse para destacar informaciones falsas a muchos de nuestros ciudadanos. Dentro de esto llega un colapso de miedo, ya que a estos episodios paranoicos han sido principalmente con un vínculo de las redes sociales, que es un canal de mayor difusión. Además de eso, provoca una crisis que genera desestabilizar una comunicación que llega a aparentar una noticia verdadera, elaborando más difícil de detectar. Ok, vamos a proceder con las preguntas donde cada uno deberá responder según su criterio. Empezamos. ¿Cuándo se hicieron presente las fake news en la pandemia? Vamos a darle el paso a Mateo Aguilar Peñarreta. Bueno, las fake news se hicieron presentes en la pandemia. Bueno, de hecho, si es que hablamos relativamente, siempre han existido. El hecho es que en la pandemia que empezó en el año 2020, como conocemos, se generalizó mucho más el tema de que, qué son noticias falsas, de dónde salen, se arraigaron más en nuestra sociedad, ya que nosotros, como nativos digitales, tenemos presentes dispositivos móviles, tenemos todo un sinnúmero de posibilidades para ingresar y obtener información. El problema es que no verificamos de dónde es esa información, entonces no es que nacen en la pandemia, solo se arraigan más en nuestra sociedad. Correcto. Carlos Luis Ballestero. Bueno, el tema de la fake news, siempre la vimos desde el principio de la pandemia, desde la información que venía de afuera del país hacia nosotros, todo lo que pudimos consumir en todas las redes sociales. Pudimos notar noticias falsas desde las compras de mascarillas, las compras de las pruebas COVID. Después lo pudimos ver en el tema de las vacunas. Siempre lo tuvimos, siempre, siempre, desde la información, desde los informes, desde el momento del porcentaje de contagiados. Siempre, en todo momento, tuvimos noticias falsas y fue algo que realmente nos perjudicó en todo ámbito. Es muy correcto. Por eso es tan importante verificar toda información que llegue a nuestras vistas y hasta y a nuestros conocimientos.
Bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Quiénes fueron los más afectados por la fake news? Pueden alzar la mano los que van a responder las preguntas. Carlos Lugo Ballesteros. Realmente, si hablamos de afectados, podemos notar que los afectados fuimos todos, pero si se puede decir en un porcentaje, el porcentaje más alto eran las personas que más les afectó la pandemia, a las personas que les dio la enfermedad más fuerte, el COVID-19, ya que como se especulaba mucho de que en ciertos lugares había medicina y realmente no la había, que en ciertos hospitales se atendía y realmente no estaban atendiendo de esa forma. También lo pudimos ver en el tema del oxígeno. Eh, Decían en cierto lugar están vendiendo cierta cantidad de oxígeno, entonces las personas iban, se aglomeraban, compraban a veces innecesariamente, lo llevaban y dejaban desabastecidas a otras partes de personas. Lo pudimos ver en la compra de alimentos también. Cuando íbamos a los comisariatos, personas exageraban, compraban bastante, llevaban de más. Entonces, así desabastecían a otros. Entonces, realmente, yo, bajo mi criterio, nos afectó a todos, pero más a las personas que más les dio el COVID. Gracias. Ok, Carlos Luis, es correcto lo que has dicho. También se hicieron presente cuando en las redes sociales veíamos que la gente informaba sobre medicamentos caseros como el té de moringa, el té de jengibre, eh, dando solución a ese virus, cosa que no era verdad y la gente compraba, se tomaba incluso estos té con la finalidad de quitar tal virus o también prevenirlo. También una gran parte del gremio del personal de salud confirmaba que el dióxido de cloro era la cura efectiva para el COVID. Y si no bien es cierto que no tenían ningún respaldo científico para esta información. Entonces, no, todas estas noticias se dieron en la época de pandemia y las personas daban a conocer, la difundían y eso creaba mala información a todas las personas, todos los demás que veían a través de las redes sociales, donde fue en la época de pandemia donde las personas más se metieron, donde más estuvieron, donde más pasaban su tiempo. Entonces ahí es donde más se malinformaban. Kenneth Ronaldo. Es que sí, como dices que se utilizó para desinformarla en las redes sociales, era porque las personas utilizaban más y quienes se encargaban de difundir esta información, no sé con qué intención lo hacían, pero eso causaba que el malestar entre todos, preocupación, de desesperación. Y yo me pregunto, ¿cómo puede uno diferenciar entre una noticia real y una falsa? Claro, ¿cómo uno puede diferenciar una noticia real entre una falsa? Bueno, una noticia real solo se encuentra por fuentes únicas, como vamos a hacer en la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los medios oficiales para obtener información veraz? Mateo Aguilar Peñarrieta, te damos el paso. Claro. La veracidad tiene mucho que ver en esto de las noticias falsas, ya que los medios oficiales pueden ser páginas de gobierno. Siempre tenemos que ver que el dominio sea el correcto, que su sitio web esté verificado.
con su copyright respectivo. Entonces, solo ahí vamos a poder ver si es que en verdad son noticias falsas o noticias verdaderas. Lo que podemos hacer en este caso es, tenemos una noticia falsa que comúnmente son los mensajes de WhatsApp. Esos son las noticias que tienen menos credibilidad, ¿no? Entonces, nosotros como ciudadanos tenemos que, parte desde la educación, o sea, como que ese sentido de buscar si está en lo correcto o no. Entonces tenemos una noticia que llega por teléfono y tenemos los medios de comunicación como el EQ 911, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Salud Pública, la OMS, que todos tienen páginas web verificadas, redes sociales como Twitter, Instagram, Facebook, donde ustedes igual en el Instagram le van a poner, le pueden ver el check de que está verificado. Es totalmente correcto. Le damos el paso a Milena Barén. Exacto, como comentaba el compañero anterior, las plataformas digitales como Facebook o WhatsApp, o en sí prácticamente TikTok, que en tiempos de pandemia tuvo su auge como en esta red social, convirtiéndose en un canal de distribución de noticias falsas, donde podíamos ver cómo comenzaban a regar videos creando pánico, cómo sometían o aislaban a personas. Cogían videos, lo editaban, les ponían tal cosita está pasando en cierto lugar y eso generaba mucha controversia a la ciudadanía, llegando al caso de enfermarse viendo noticias que no eran reales. Continuamos con otra pregunta. ¿Qué plataformas se hicieron presente durante la pandemia? Pueden alzar la mano. Mateo Aguilar. Le- Claro, muchas gracias. Con plataformas, básicamente es TikTok, o sea, creo que eso revolucionó, realzó el rating de todo este tipo de contenidos. El WhatsApp, los mensajes muchas veces reenviados eran totalmente erróneos, falsos. Eh, Sobre todo, las cosas en Facebook también, ¿no? Porque había muchos mensajes, muchas cosas aquí en Guayaquil, e igual en Milagro, de que habían curanderos que vendían el remedio casero, de que ponte esto, ponte el otro, de que tienen chips, no tienen chips, de que, y hay una cosa muy interesante ahí, cabe recalcar, de que muchas veces los fines políticos y lucrativos están atrás de todas estas noticias falsas, ya que ustedes también han de haber escuchado y todos hemos escuchado que, bueno, Sinovac no sirve porque es China, pero nadie sabe quién es el dueño de Pfizer. ¿Y qué decían? Pfizer es lo mejor. Entonces, todo ese tipo de cosas, aunque nos duela verlo, muchas veces son con fines de lucro y fines políticos. Ajá, ese es un ejemplo. Estás totalmente en lo cierto. También recordemos que los más afectados eran los adultos que estaban más allegados a la tecnología. O sea, ellos veían un mensaje que les reenvían y Dios mío, eso se difundía por toda la casa. O sea, el mensaje reenviado, todo, uy, no, hay un virus acá, la vecina tiene virus, entonces eso del WhatsApp en las personas adultas era donde más se difundía. Te damos el paso, Carlos Luis Ballesteros. Gracias, Noemí. De todo esto también veo algo positivo. Nos ayudó mucho a evolucionar, porque antes podríamos decir que dar clases en Zoom era una locura y se lo escuchaba bastante, que era imposible, que no se podía, que era muy complicado. Y realmente nos ayudó a evolucionar esto. Ya el tema de las clases en línea nos obligó a utilizar estas herramientas, a facilitarnos el trabajo de podernos conectar. Incluso se hizo el teletrabajo. Por ahí vi que hasta clases en la parte deportiva se pudo hacer clases por Zoom. Y bueno, y muchas diversidades que actualmente se las siguen utilizando y ya se quedaron con nosotros. O sea, también nos ayudó a evolucionar de una manera impresionante. Gracias. Correcto, es muy cierto lo que dice.
también nos ayudó mucho a evolucionar en lo que es la transformación digital, ya es como que un tema más profundo. Eh, y bueno, esto es todo lo que podemos visualizar sobre las fake news durante la pandemia. Muchas gracias.